cuando comencé a jugar quizás pensé que el fútbol es un lenguaje global y en realidad lo es, porque al final los elementos que envuelven el juego no cambian de un país para el otro. Pero creo que una de las cosas que nunca pude percibir como futbolista, que obviamente hoy en día son una realidad, es saber diferenciar en el porcentaje que envuelve el juego. Y es que al final son muchos los elementos que han entrado a ser parte del juego, no solamente la esencia del juego en sí, como el desenvolvimiento de la condición del jugador, sino también qué le precede a eso, cómo fue su preparación, cómo se adaptó ese futbolista, cómo se preparó el entorno, ¿sí? Y esos elementos están condicionados al entorno. Y en el entorno ya se empieza a ver todo el tema político, social, económico. Entonces, toda esta información yo nunca la tuve en mis manos en mi proceso de formación. Hoy eso juega a mi favor por haber permitido conocer otras culturas, por haber permitido entender cómo son los modelos de vida de otros países, la forma de ser, no es lo mismo cómo se adopta la pérdida en Brasil a cómo se adopta la pérdida en Israel, que es un país inclusive con una fortaleza religiosa muy marcada, donde está primero la religión y luego están todas las demás doctrinas del país. Entonces, esto nos invita a ser más empáticos y justos, no solamente como jugador, como directivos, como entrenadores, ¿sí? Saber gestionar esta palabra tan linda que me parece que es aplicable para todas las pirámides de un club hasta el jugador. Y saber gestionar, pero gestionar qué, gestionar emociones, gestionar humanos, gestionar nuestro propio internalidad, gestionar también un grupo. Entonces, creo que el haber estado en diferentes lugares no solamente me dejó la capacidad de desenvolverme profesionalmente, de tener dominio de diferentes cosas, sino que también me permitió, por sobre todas las cosas, ser empático, saber entender el entorno, no emitir un primer juzgamiento sobre la persona, cómo es el comportamiento de un extranjero, ¿sí? Cómo es el comportamiento de un jugador que llega a un club y que necesita inicialmente abrazarlo porque no conoce la cultura, que nunca le conocieron, nunca le explicaron cuáles eran las reglas o lo que no tiene que hacer en un país. Y el fútbol tiene un problema y es que no hay tiempo para eso. El fútbol necesita resultados. Entonces el jugador llega y él ya tiene que dar resultados, no hay un tiempo para proceso, salvo de algunos clubes que realmente tienen ese proyecto de tener paciencia y tolerancia para la adaptación. Entonces hoy entiendo esto como una ventaja y un aspecto importante tener en cuenta futuro para saber entender según un contexto, según un club, cuáles son las demandas y los desafíos a los cuales se va a enfrentar ese futbolista y a los cuales también se va a enfrentar un club, una persona. Confieso que el futbolista eh, tiene un apego demasiado grande al hecho de haber jugado fútbol durante toda su vida. Pero la manera como aprendimos eso fue de manera empírica. Y hoy nos damos cuenta que el fútbol le abrió las puertas a muchas ciencias que han entrado a jugar un rol importante en las temporadas y en las ligas. Hoy hay análisis de data, hoy hay marketing y mercadeo, hoy la comunicación está mucho más fortalecida, ¿sí? Hoy la psicología deportiva entró a ser importante. Y ahí voy mencionando cuatro pilares. ¿Quiénes están arriba de esos cuatro pilares? Pues la dirección deportiva. Entonces, te das cuenta que el hecho de haber jugado con la bola 17, 20, 21 años, no te va a dar la capacidad de lidiar con estos cuatro departamentos si no te preparas, si no empiezas a ser multifacético. Tiene que haber un poco de capacitación constante y no quedarse solamente con el hecho de saber, de ser un buen director y un buen gestor, sino saber un poco de cada cosa. Sí, hay que estarse actualizando de la psicología deportiva, hay que estarse preparando constantemente y ir a congresos,
informarse sobre el análisis de data. Hoy ya es una realidad de que la inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental en la contratación de futbolistas mexicanos. ¿Sí? Entonces, hay que estarse preparando para poder ser un buen director, para poder saber gestionar con el departamento. Es un rol de demasiada presión, porque en las manos del director está prácticamente la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, eh, yo diría que algo muy importante es dejar de lado la pasión del fútbol. Yo creo que Nicolás en una de sus primeras charlas lo decía que ya se sentaba en el palco a ver el fútbol de una manera distinta, no como hincha, sino como un director que te invita a ser frío, porque sabes que si mañana llega el de mercadeo y me dice que yo estoy equivocado, no me lo puedo tomar personal porque yo jugué 20 años bola. Y eso a veces nos pega mucho en nuestro ego y nuestro orgullo como actores. Eso es lo que todavía está diferenciando ese gremio de los directores deportivos que nunca jugaron fútbol a los que jugaron fútbol. Necesitamos igualar y que sea un mercado abierto para todos, porque estoy a favor también de aquellos que se han preparado en el mundo empresarial porque tienen mucho que aportarle y le han aportado mucho al gremio del fútbol. No seríamos nada sin personas especialistas en la elaboración de industria y espectáculos, porque un mundial de fútbol requiere un sinnúmero de profesionales a su alrededor y una colaboración no solamente de la industria del fútbol, sino también de otras industrias como la economía y la política del país. Entonces vemos que los futbolistas ya tenemos que prepararnos para poder interactuar y saber respetar todas las ramas y todos los campos que tienen intervenir en el fútbol. El fútbol se democratizó. Ya hoy es un campo abierto para todos los profesionales, independientemente que hayan jugado fútbol. Es decir, si yo quiero terminar mi carrera como futbolista y entrar a competir con ese mercado, debo salirme primero del ego de haber jugado fútbol toda una vida. Dos, debo empezar a ser multifacético y empezar a elaborar esa preparación de las diferentes áreas. Y tres, luego que hago estas dos, ahí sí soy competitivo, porque nosotros los jugadores sí vamos a tener a largo plazo una sensibilidad, un feeling como deportistas que lastimosamente las otras áreas no lo tienen, pero que nosotros si somos inteligentes le sacamos ventaja por haber convivido con ese día a día del fútbol. Y eso al final sí acaba siendo diferente. Entonces un director deportivo que haya tenido de cierta manera esa familiaridad con el fútbol va a ser competitivo solo si se vuelve multifacético en esos otros pilares que yo mencionaba hace un momento. Que me gustaría aportar un grano de arena, como le decía al inicio, el desafío es grande y se necesitan muchas manos, pero quiero empezar a contribuir a disminuir un poco eh, la desculturización del jugador de fútbol, ¿sí? Y que en cualquier lugar que empiece a desenvolverme como gestor o como director, empiece a trabajar y enfocarme no solamente en la parte profesional, sino ver cómo a través de esa gestión puedo impactar el instrumento de la sociedad, un poco lo que es la responsabilidad social corporativa de la cual se habla en la empresa, ¿sí? ¿Cómo puedo también impactar el entorno? Hay mucha analfabetización que se tiene que disminuir en el fútbol. La mayoría de los deportistas provienen de comunidades vulnerables, ¿sí? Yo siempre he hablado de crear en Colombia un impuesto de los clubes de fútbol en pro y beneficio de la mejora de las comunidades. Entonces, cada futbolista, dependiendo del barrio donde salió, ese futbolista, así como hay un derecho solidario, ¿sí? Un mecanismo de solidaridad, debería haber un mecanismo de solidaridad vinculado con, con el gobierno para que ese futbolista famoso, un ejemplo, Neymar, pueda a través de esas transacciones la FIFA girar un recurso para esa comunidad donde salió y que eso se financie automáticamente a través del gobierno. Ya no solamente es el futbolista el que monta la fundación y ayuda a las comunidades, sino también los clubes de fútbol sean partícipes y poder disminuir a largo plazo ese índice de pobreza, ese índice de analfabetización y contribuir a los acuerdos de sostenibilidad que son una realidad.
¿sí? Entonces, ese es un objetivo que yo tengo claro como persona. Creo que en cualquier campo que me desenvuelva como gestor, en cualquier área que esté, me gustaría trabajar en pro en beneficio de eso, preparar y culturizar al futbolista en su educación financiera, porque los índices todavía son muy altos, ¿sí? En esa falta de preparación post carrera y saber que nos tenemos que preparar para entrar en un mundo social equiparado. Y no solamente estamos hablando y no solamente hablar del desempeño deportivo durante toda la carrera, porque luego recogemos nuestro currículum durante 10 años que estuve en diferentes clubes como director o como gerente deportivo, pero ¿qué contribuye? ¿Qué le deja al fútbol? ¿Sí? Entonces, también creo que desde la dirección deportiva deberemos ser líderes internos que puedan convencer a los altos mandos de poder hacer algo por el fútbol. No importa el tiempo que estemos, así estamos 6 meses, intentando tener esa posibilidad. Lógicamente, para eso la fuerza debe ir creciendo porque sabemos que los directivos todavía son, de cierta manera, quienes toman las decisiones, quienes finalmente lideran las empresas, pero a través de diálogos, a través de estos proyectos que estamos haciendo, todo esto me parece fenomenal, podemos construir un fútbol mejor, ¿sí? Hacer de que esto sea sostenible a largo plazo y que el deporte de cierta manera sea longevo, porque si concluimos, el fútbol tiene el primer mundial de fútbol fue en 1930, ¿sí? Apenas vamos a hacer centenarios en Uruguay en los próximos 4 años, estamos muy jóvenes todavía, ¿sí? Entonces, para que el fútbol sea un deporte longevo y siga siendo popular a nivel mundial, es importante todo esto que estamos haciendo. Y nuestro granito de arena que estamos sembrando en verdad ayuda a que este fútbol tan lindo que nos ha dado todo pueda ser longevo por ojalá muchos centenarios más, que todavía está muy temprano para tomar decisiones. Entonces, preocupado porque, yo digo la palabra preocupado porque vamos a un ritmo muy acelerado, donde ya está muy rápido todo, la tecnología, el dinero, las transacciones, democratizar los valores de los futbolistas, priorizar que la juventud prima por encima de todo, no hacer transacciones tan abruptas con jugadores jóvenes que no se adaptan bien. Entonces, ¿por qué no hay un trabajo de fondo sobre el futbolista? Hay que parar un poco con el lucro y enfocarnos más en la parte más profunda, ¿sí?